¿Qué simbología hay en la persona de Lázaro? ¿Qué representa la aldea de Betania? ¿Qué impidió al Señor Jesús salir de inmediato a ver a su amigo Lázaro? ¿Por qué el Señor Jesús se quedó 2 días? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Uno llamado Lázaro. Se puede leer también cierto enfermo llamado Lázaro. Lázaro en hebreo significa Dios ayuda. Es un nombre muy común en Israel y que proviene o es una abreviación del nombre Eleazar. El apóstol Juan describe a Lázaro como habitante de Betania, donde vivía con sus hermanas María y Marta, y que era muy amado por el Señor, al igual que sus hermanas. Hay un paralelismo entre Lázaro y el Señor Jesús. Al ser Lázaro el amado, su muerte pasa a ser tipo de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el amado del Padre y de las naciones. Las muertes de Lázaro y del Señor Jesús son descritas con mujeres llorando. A estas, el Señor Jesús las considera hermanas. También sus tumbas fueron selladas con una piedra. Tanto de Lázaro como del Señor se mencionan las mortajas y ambos resucitaron después de 2 días. Así como Lázaro, nosotros también debemos ser semejantes a Cristo también en su muerte. De Lázaro no se sabe más y los evangelios sinópticos nada dicen sobre él. Quizás sus autores y fuentes no estuvieron presentes en este hecho y por eso no lo mencionan. También hay paralelismo entre el apóstol Felipe y Lázaro. De Felipe se dice: era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y de Lázaro se dice: era de Betania, la aldea de María y de Marta. Esta manera de presentar a ambos los relaciona y permite buscar un paralelismo teológico entre Felipe y Lázaro. Veamos. A Felipe el Señor Jesús lo buscó, lo halló y lo llamó para darle vida nueva como su discípulo. A Lázaro, que ya era su discípulo, lo llamó para darle vida, pues había muerto. Esto convierte a ambos en símbolos. Felipe representa a los nuevos creyentes en Cristo y Lázaro es figura de los creyentes que por su fe han de resucitar en el día postrero para vida eterna. Ahora bien, Felipe halló a Natanael, a quien el Señor reconoció como el verdadero israelita y a quien el Señor le habló de su día, el día del Señor. Y con la resurrección de Lázaro, el Señor se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida, vida que nos dará a todos en el día postrero. De esta forma, Lázaro también pasa a ser símbolo del verdadero Israel, la iglesia, que estando muerto en la tradición y en su pecado, es levantado a vida nueva por el Señor Jesucristo. Lázaro entonces, con su muerte y corrupción, representa al pobre, al desposeído, al desgraciado, al leproso, al hambriento, a todo ser humano que física y espiritualmente anhela su redención. Por otro lado, los evangelios sinópticos mencionan otras 2 resurrecciones que efectuó el Señor Jesús: la del hijo de la viuda de Naín y la de la hija de Jairo. Y también encontramos un paralelismo con la resurrección de la hija de Jairo. Ambos murieron antes que el Señor Jesús llegara, y en ambos casos el Señor consideró la muerte como un dormir.
En ambos hubo llanto y conmoción, en medio del cual el Señor Jesús dio la orden de resurrección, una orden similar a la del hijo de la viuda de Naín. Ahora bien, hay muchos que niegan la veracidad de la resurrección de Lázaro y la consideran una parábola como la del rico y Lázaro. Estos racionalistas no solo niegan esta resurrección, sino también todos los milagros relatados. Pero el Verbo hecho carne manifestó su gloria en hechos históricos reales y no tiene sentido que los testigos y autores bíblicos se hayan inventado cuentos solo para construir una moraleja. No siempre la duda es señal de inteligencia o de cientificidad. El Señor ya lo dijo: el que no cree no se dejará persuadir ni viendo que un muerto resucita. Betania. Algunos traducen este nombre como Casa del Testimonio. Esta aldea estaba ubicada en la falda oriental del Monte de los Olivos. Jerusalén estaba en el lado occidental y se separaban por unos 2 o 3 kilómetros. Muchos asocian Betania con Anatot o Ananya de Nehemías 11:32. Se considera que la aldea de Betania estaba ubicada en lo que hoy es El Azarille, cuyo nombre se deriva de Lázaro o Eleazar. Además de Lázaro, Marta y María, en Betania también vivió Simeón el leproso, donde María, la hermana de Lázaro, ungió al Señor. El evangelista Marcos apunta que la entrada triunfal a Jerusalén la hizo el Señor Jesús desde Betania. El apóstol Mateo señala que tras su entrada triunfal y la purificación del templo, el Señor Jesús se fue a Betania y posó allí. Y el evangelista Lucas indica que desde el Monte de los Olivos, en el lado de Betania, fue que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Una lectura alegórica de estos datos sobre Betania nos presenta a esta aldea como tipo de la iglesia, como prototipo de la Nueva Jerusalén, donde todos somos hermanos, tan hermanos como Andrés y Pedro, como Lázaro, María y Marta, como María, la madre de Jesús, y su hermana, como Jacobo y Juan, y donde todos somos considerados hermanos por Cristo Jesús mismo. Incluso los que eran hostiles con él ahora también son sus hermanos. La aldea de Marta y María. Al hacer referencia a la aldea como de las hermanas de Lázaro, el apóstol Juan señala que sus lectores están familiarizados con ellas, significando que eran muy conocidas. En otro relato, el evangelista Lucas las menciona también, especialmente a Marta, como quien recibió al Señor Jesús en su casa. Es interesante que a pesar que el apóstol Juan aclara puntualmente que María, la hermana de Lázaro, fue la que ungió los pies del Señor, muchos repiten la tradición católica romana que fue María Magdalena. No es para muerte. Con esta expresión, el Señor Jesús no dice que Lázaro no debía morir, sino que nos hace saber que la muerte no es el objetivo último. Nuestra fe en Cristo Jesús no nos libera de las enfermedades o de la muerte ni de los problemas o necesidades, sino que nos acompaña y ayuda en medio de todas estas pruebas. No dejemos que el milagrerismo nos haga olvidar que el Señor Jesús, el Verbo, era mortal. El Hijo de Dios vino indefenso. Recordemos que el dador del agua que salta para vida eterna murió con sed, que con una corona de espinas el Hijo del Hombre se hizo rey por siempre, y que el dador de vida murió en una cruz. Por tanto, aunque aquí y ahora participamos ya de la vida eterna, gozaremos de su plenitud tras la resurrección. Y aunque muramos, ni un solo cabello nuestro se perderá, para la gloria de Dios. Este es el primer y más alto objetivo de toda señal o milagro del Señor Jesús, la gloria de Dios. El segundo objetivo es que creamos que Jesucristo es el enviado del Padre.
Antes de su muerte material definitiva, Dios el Padre había planeado la muerte temporal de Lázaro. Así, el objetivo de la enfermedad de Lázaro no es la muerte en sí, sino la gloria de Dios. A través de la experiencia de Lázaro, el Señor nos hace saber que la muerte no es la última palabra, sino que la muerte contribuye a la glorificación de Dios, a la glorificación de su Hijo Jesucristo y también a la glorificación de los creyentes, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A veces, conforme a su sabio, perfecto y buen propósito, el Señor no nos libra de nuestros problemas, necesidades, enfermedades o pecados, sino que deja que sucedan para Él perfeccionarse o glorificarse en o a través de nuestra debilidad. Al convertir el agua en vino, el Señor Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y aquí la muerte de Lázaro da la gloria a Dios y a su Hijo y permite a los suyos que creamos en Él. Igualmente, la sanación del ciego de nacimiento fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Debemos saber que estamos en su amor y que debemos perfeccionarnos en el amor de Dios. La verdadera glorificación de todo creyente es la cruz, el sacrificio, la entrega, pues solamente en la humillación ante Dios es que podremos ser exaltados. No es que Dios quiera vernos mal, sino que solamente las aflicciones nos enseñan a reconocer lo que es verdaderamente valioso. También el Señor Jesús busca transmitirnos un nuevo sentido acerca de la muerte y librarnos de todo temor, para que el Hijo sea glorificado. Se observa la gloria de Jesús desde que sabemos que Él es la manifestación de Dios en carne. Él es la Shekinah o gloria de Dios, porque Él es el Señor de gloria. Dar la gloria a Dios significa confesar su esplendor y magnificencia. Es reconocer el peso de su riqueza y honor, y es aceptar el poder salvador de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Tras haber sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, el Señor Jesucristo nos restituye a la gloria de Dios, a quienes en Él creemos, y nos hace partícipes de la misma gloria que Él recibió del Padre, y nos concede su gloria mediante la justificación. La muerte de Lázaro, tipo de la muerte de Jesús, permitirá la gloria de Dios y la de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Se nota aquí la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Pero la glorificación de Jesús se da aquí porque resucitar a Lázaro provocará su muerte. Y la muerte de Cristo Jesús es su glorificación, por cuanto ésta le concederá muchos frutos. Y Jesús los amaba. Es interesante que el apóstol Juan menciona a cada uno de ellos individualizándose, enfatizando que Jesús amaba a cada uno en particular, no en grupo. Sin embargo, al hablar del amor a Lázaro, el Señor usa el verbo fileo, indicando que su amor por él es un amor filial, un amor de amigo. Y en cuanto a María y Marta, el Señor Jesús usa el verbo agapao, que es el amor perfecto, virtuoso, desinteresado e incondicional. De esta manera, el aparente desinterés del Señor al enterarse de la enfermedad de Lázaro no fue por antipatía, sino porque Él sabe lo que sucede y tiene el control de los acontecimientos. Se quedó 2 días. Este dato es una referencia a la resurrección del Señor Jesús, que también sucedió después de 2 días. De la misma forma,
Cristo Jesús se quedó 2 días entre los samaritanos y después de 2 días el centurión o sus enviados verificó la sanidad de su pequeño. La frase 2 días es un recurso teológico para presentar a Cristo Jesús a las puertas del tercer día de su resurrección. Esto muestra la simbología teológica de la resurrección de Lázaro respecto de la del Señor Jesús. Y en cuanto a Lázaro, ¿por qué el Señor Jesús se quedó? ¿Qué le impidió salir de inmediato a ver a su amigo? ¿Había algo más prioritario en su agenda? Estas preguntas no son correctas. Las acciones del Señor Jesús no deben ser medidas con criterios humanos. Recordemos que el Señor Jesús está fuera de Judea y que los recorridos eran a pie. El apóstol Juan señala que cuando el Señor llegó, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Estos días son el mensaje que llegó en un día, más 2 días que el Señor Jesús se quedó y un día adicional para llegar a Betania. Este recuento de días nos hace saber que Lázaro falleció al poco tiempo de haber salido los mensajeros hacia Jesús. Por eso no había prisa. El Señor, sabiendo lo que iba a hacer, evitó cualquier duda sobre el fallecimiento de Lázaro y esperó a que se dieran las condiciones necesarias para que Él y el Padre fuesen glorificados. Como se ve, el Señor Jesús no actúa según la impresión del momento ni por la presión de la gente, ni siquiera la de su madre, sino según el tiempo y la voluntad del Padre. Por su obediencia y dependencia del Padre es que el Señor Jesús, motivado por el amor, puede dar vida a quien Él quiera, como, cuando y donde Él quiera.